Hola, Millenko, acá estamos nuevamente para hacer este podcast que va a tratar sobre la enfermedad tuya, sobre mi enfermedad también, y vamos a titularlo como La enfermedad es tu propio laberinto hacia esa jugada maestra, ¿ya? Así que vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir dilucidando muchas interrogantes, muchas inquietudes que han habido en torno a nuestra enfermedad. Bueno, primero, Millenko, tú tuviste un accidente cerebrovascular Un ACV hemorrágico, hemorrágico, exacto. claro. En el año, No, 24, ya, eso 2000, fue en septiembre del 2024. en septiembre del 2024. Bueno, paralelamente, nada es coincidencia, todo es sincronía. Paralelamente a mí me diagnostican el cáncer de mama en agosto del mismo año, del 2024. Claro. A ti te viene el accidente en septiembre y yo en octubre inmediatamente comienzo con todo el tratamiento de lo que es la quimioterapia. Entonces, la gran interrogante era que nosotros estábamos muy full trabajando los dos en todo lo que era el desarrollo de la llegada de la nueva frecuencia a la cuántica, ¿no es cierto? Así Y a mí me llega esta enfermedad justo en el momento en que yo ya termino de entregar la frecuencia como corresponde. Yo termino y de manera muy sincrónica doy inicio a la nueva misión que era referente a mi enfermedad. Entonces ahora vamos a hablar en este podcast de por qué, por qué pasó todo esto, por qué todo tan rápido, tanto que, bueno, uno se cuestiona, se pregunta. Desarrollemos ese tema, Miguel, ¿te parece? es interesante lo que tú expones, Mixi, porque claro, uno estaba full en enseñanza. Estaba full en enseñanza. Entonces, fíjate que cuando yo estaba en ese estado, full, también estabas tú, pero eh, se olvida, se olvida que tiene cuerpo físico. Se olvida, de verdad. Entonces llega, me acuerdo que yo estaba en Mamiña, había ido al hotel de un amigo y él conversando me dice, Miguel, tú darías una conferencia de cuántica. Ahí eran unos turistas. Entonces no había ningún compromiso. Yo dije, pero claro, ¿cuál es el problema de entregar la enseñanza? Entonces, ya pues me dice, sincronizó la hora, creo que era las 3:30 de la tarde, algo así. Ni un problema. Ya fuimos a almorzar, todo, de ahí llegó la hora de prepararse. Y eh, yo llego, miro el reloj, faltaban 5 minutos para comenzar la conferencia. Pero yo me sentía incómodo. 5 minutos antes me sentía incómodo, me sentía raro. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi pieza del hotel y vengo al tiro. Voy a la pieza del hotel y vengo al tiro. Voy para allá, entro, abro la puerta, entro, doy 2, 3 pasos y se apaga todo. Se apaga absolutamente todo y yo no sé qué más pasa ahí. A todo esto, cuando despierto, sin contar los intermedios, cuando despierto, que fue como al tercer día, que empiezo a tomar conciencia de todo, miro para todos lados y me miro
y me veo con mangueras, con un montón de cosas. Después me voy a levantar y resulta que mi cuerpo no reaccionaba. Y dije, qué raro, qué raro. Y miro, claro, tenía la mitad del cuerpo en parálisis, totalmente paralizado. Tu lado derecho. Uh-huh. Y el problema fue en el lado izquierdo. Y estar con el lado derecho con problemas. Entonces ahí empiezo a tomar conciencia que había sufrido. Yo sabía lo que era un ACV por nombre, nada más. Y tomo conciencia y me pongo a pensar tranquilamente, o sea, ¿qué va a hacer de todo esto? ¿Qué va a hacer de todo esto? Y bueno, informarse. Y me recuerdo que vinieron los exámenes, todas las cosas, pero vino la persona más interesante que fue el doctor que tenía que ver con lo mío. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que ahí me llevan en silla de ruedas a ver al doctor y me queda mirando, me dice, amigo, Millenko, véngase para acá, yo en silla de ruedas. Entonces me acerqué a él y me dijo, ponga atención a la pantalla que le voy a mostrar. Y una pantalla ahí, grande, y sale el cerebro de Millenko ahí, enfocado. Me dice, mire, así lo encontré yo. Y yo miro, y sale el cerebro, y sale con una tremenda mancha de sangre. La hemorragia. La hemorragia. Sí. Y yo lo quedo mirando, tratando de comprender todo eso. Y él me dice, le digo una cosa, dígame, doctor. Nadie ha vuelto del ACV hemorrágico, nadie ha vuelto. Yo no sé qué hace usted acá. Entonces yo le digo, bueno, si usted como médico me pregunta eso, y yo, ¿qué le puedo responder? Pues? Todo lo contrario, o sea, soy una persona que recién estoy tomando conocimiento qué es lo que me pasó. Y bueno, de ahí los exámenes, los ejercicios, un montón de cosas. Y ahí empieza esa realidad. La realidad, ponte tú. Nuevo camino. Exacto. Ahí empieza el nuevo camino en el cual, después que tú hacías todo, sin problema nada, tenías buena salud, de todo bien. De la noche a la mañana, se corta todo y cambia tu estado al estado que me encuentro ahora. Sí. Que gradualmente ha ido mejorando de a poquito. Es como tener paciencia. Sí. De a poquito. Y tú te das cuenta que tienes que empezar a trabajar en ti. En ti empiezas a trabajar. Entonces yo dije entre mí, a ver, Millenko, acá hay un asunto bien claro. Lo hecho está. No hay nada que puedas cambiar en este aspecto. Evidentemente, tienes que empezar a trabajar en ti. Y yo entendí eso. Entonces no busqué otra fórmula más que eso. Trabajar en mí, pero con una mentalidad, como se dice, sin temor al triunfo. Claro. Y de ahí comienza mi odisea. Y lo enfrentaste con toda esa fuerza, ese poder que estabas llevando la cuántica. Sí. Porque, ¿sabes qué, Millenko? Hay personas que me comentaron y me dijeron, bueno, si tú y Millenko
estaban llevando la cuántica, estaban ahí junto a los arturianos, todos los maestros, todo, ¿por qué ellos no intervinieron para que no se enfermaran? Entonces, eso es la razón que yo quiero hacer este podcast, porque hay mucha información que no corresponde, hay una manera de entender las enfermedades tampoco que no corresponden, y hay mucha información, mucha enseñanza que entregar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que aunque nosotros estemos desarrollando una misión que está dentro de lo que es el plan divino, ¿ya? Paralelamente a eso, nosotros tenemos otra misión que es en base al programa que está en nuestro cuerpo. Ah, claro. Y eso no los libera de que si estamos desarrollando la otra misión, no los libera de también activar esa otra misión. Claro. Claro, fíjate que yo a veces llegaba a la conclusión de que esa persona que recibió en mi caso, el ACV hemorrágico, tú no sabes, porque hay muchas que han recibido eso, tú no sabes si esa persona está terminando un ciclo o está comenzando un ciclo, ¿ya? Entonces, te da mucho que pensar, porque uno escucha al común de las personas que te conocen, por ejemplo, y le entra una pena, le entra un montón de cosas que yo digo, entre mí no tiene que ser así. No tiene que ser así porque lo que a mí me pasó me correspondía. No te liberaba, no porque tú estabas llevando la cuántica. Exacto. No te liberaba de lo que tenía que llegar. De una u otra manera tenía que llegar. Sí, entonces no me libera eso. No. Es así como hay grandes maestros que 40 años se van. Yo te puedo hablar de dos maestros que conocí en carne propia, que uno es el maestro Osamer Umbeor, segundo Uizawa, de un movimiento gnóstico universal, que falleció muy joven. Falleció, o sea, evidentemente. ¿A qué edad más o menos? Yo creo que Osamer Umbeor falleció entre los 45 y 50. El segundo. El segundo Uizawa. Y el maestro Ramaisi, quien trajo la cuántica acá a Chile, y también estuvo con nosotros, se puede decir, sus buenos meses, y le toca desencarnar, pero el maestro Ramaisi tenía como 70 años, ¿ya? Entonces tú has compartido todo con él, has aprendido absolutamente todo de él, y de la noche a la mañana desencarna. Entonces uno se pone a pensar, o sea, no el por qué, sino que el maestro Ramaisi, en ese caso, le correspondía retirarse de esta densidad a esa edad. ¿Por qué? Vaya a saber uno el por qué, pero usted tenía que retirarse de esta densidad a los 72, creo que fue, 72 años. Bueno, gracias a esta enfermedad que me tocó vivir, empecé a adquirir mucha enseñanza de los mismos maestros, quienes me explicaron todo esto sobre lo que es realmente una enfermedad. Por eso titulamos al inicio que la enfermedad es tu propio laberinto, ¿no es cierto? Que después lo tenemos que desarrollar más en profundidad en otro podcast porque va a ser más largo, y que te lleva a una jugada maestra. Entonces hay que cambiar los paradigmas que hay de ver la enfermedad como un castigo, como que la enfermedad, si tú estás con los seres de luz, no tienes que enfermarte. Son paradigmas que están errados.
Ahora, ¿qué es lo común en el ser humano? Lo común en el ser humano es que el ser humano desarrolla su vida y en la enfermedad, bajo el dolor, lo que está viviendo y todo, se produce su despertar, despierta. Y empieza, como dicen los maestros, con la enfermedad un retiro espiritual. Y en base a esa conexión, la persona entra en un estado de conciencia de verse a sí mismo y empieza su trabajo en sabiduría, en poder, en luz, enfrentando todo, y esa persona entra a conexiones que cambia. O sea, dice, la enfermedad me hizo cambiar y ver la vida de otra manera. Sí. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y de mucha gente, guías? No vamos a llamar maestros, vamos a hablar de guías espirituales. La diferencia de los guías espirituales es que ellos viven al revés todo. Ellos entran su vida primero bajo la misión, direccionados hacia el plan divino, donde enseñan a la gente todas las doctrinas, la enseñanza, las conexiones de los seres de luz. Claro. Y después que están desarrollando esa enseñanza y que ya han recorrido un camino, recién después les viene la enfermedad. Exacto, exacto. Entonces, estos seres, estos guías, en el caso tuyo, en el caso mío, no despertamos por la enfermedad. Claro. Porque nosotros venimos con un nivel de estado de conciencia diferente, por lo tanto, trabajamos la espiritualidad primero y en el momento que ya nos corresponde activar estos programas de nuestro cuerpo, viene después. Por lo tanto, eso hace que nosotros enfrentemos la enfermedad no para un despertar, enfrentamos una enfermedad ya como de manera automática teniendo internalizado el despertar. Claro, ¿Te das porque cuenta? hay leyes que debemos cumplir. Eso no los libera. No los libera absolutamente de nada en esta sociedad. La gran bendición y el gran regalo de esto es que se produce todo este desajuste, pero que no es un desajuste, al final es un ajuste, lo de la enfermedad, se produce cuando tú ya has tenido un recorrido espiritual tan grande que haces ver todo lo que cuando enfrentas esta enfermedad tan grave como es un cáncer, como es un ACV, lo enfrentas con vibraciones tan altas que hacen que tu propia enfermedad se desarrolle de manera tan equilibrada, tan normal, con tanto amor, con un nivel de estado de conciencia tan alto, que hace que la misma enfermedad te conecte a más sabiduría con los seres de luz. Fíjate. Al final se transforma en un puente también de conexión. Sí, fíjate que es maravilloso. Fíjate que en mi caso, que fue algo que, como te digo, que el médico me dijo, nadie envuelve de ese tipo de enfermedad ACV, todo lo que yo empecé se puede decir, a mejorar, fue muy corto tiempo. O sea, en un lapso de menos de un año, yo logré, ponte tú, empezar a caminar con bastón. Sí, sí. El desarrollo de tu evolución de mejoría fue muy en corto tiempo, pero eso es gracias también a tu trayectoria. Exacto. Tu trayectoria espiritual. Lo mismo me pasó a mí. Mis tiempos de todo mi tratamiento oncológico fue en tiempos más cortos de lo convencional. Yo tengo amigos que me dicen, oye, no puede ser, ¿qué no puede ser? Digo yo, y me da risa, porque imagínate cómo hablo. O sea, si tú analizas de mi vocabulario, tendré un 5% complicado en algunas palabras, lo demás, todo bien. Me dice, ¿por qué no? Tú estás como que no te ha pasado nada. Sí. Pero claro, les dije yo, pero son cosas que uno ha generado en el tiempo. ¿No? Y lo otro, que tus memorias, tus recuerdos,
están Sí, intactos. sí. Y eso es sorprendente porque yo soy testigo de que tú, Millenko, te acuerdas de todo. De todo. De todo, de tus enseñanzas, de todo. Entonces no es milagroso, sino que eso obedece a cómo nosotros hemos, en el tiempo preciso que se desarrolló nuestra enfermedad. Es consciente. Sí. Es consciente, porque yo también analizo y digo, bueno, para mí es normal que yo me acuerde de todo, que module bien, que hable bien, que siga en la cuántica, Sí. aportando como corresponde, y miro lo que es la vida del lado positivo en todos sus aspectos. Sí. No me meto para el lado negativo porque no es lo mío. Entonces, tú te vas dando cuenta de todo, sabiendo que estás haciendo lo que debe hacer. Yo pensé mucho en Jesús. ¿Sí? Jesús, el gran maestro. El gran maestro Sí. que vino a esta tierra y aún así no fue liberado de sufrir el dolor. Entonces, si él no fue liberado, ¿quién somos nosotros Sí. para no sufrir lo que nos corresponde? Ese mensaje es muy bueno. Eso, Te digo eso por qué. fue la gran... Te digo por qué, porque él tuvo que pasar por todo lo que pasó. Y eso era lo que yo le decía a toda la gente que me decía, bueno, Missy, pero si tú estabas en eso, ¿por qué? ¿Por qué te enfermaste? Yo, que llevo todavía, siempre he llevado una vida sana, una vida de buena alimentación natural, mucho ejercicio, buen dormir, o sea, impecable, pero aún así mis programas estaban. Claro. Y estos programas están y se activan para también trabajar una misión dentro de esta alma. Por lo tanto, yo durante mi tratamiento oncológico trabajé en esa misión que me correspondía, que yo tomé este cuerpo dentro de esta familia y dentro de todo mi linaje familiar. Y ahí hice todo un trabajo. Entonces, al final estaba trabajando una misión dentro de otra misión, porque aunque estaba pasando por esta enfermedad, nunca, Millenko, paré la sanación cuántica arturiana. Seguí trabajándola con el mismo amor, con la misma fuerza, con todo. Preparando gente. Preparando gente, lo hacía de manera online, respetando mis tiempos. No pasa todo, yo creo. Entonces, al final se transforma en... O sea, personalmente lo viví como algo hermoso, como una gran experiencia. Amé la enfermedad. Cuando los maestros arturianos me dijeron, vas a aprender a enfermar sin enfermar. Ya, correcto. Ellos me dijeron, con esto tú vas a aprender a enfermar sin enfermar. Vas a aprender el poder dentro de la enfermedad. Entonces hay tanta enseñanza que ellos me dieron dentro de la enfermedad y que esto a su vez obedecía también a un doble objetivo, una misión dentro de mi alma, pero que esta misma misión sirviera también para dentro de la misión oncológica arturiana. Correcto. Entonces se transforma en algo que estaba todo confabulado y que estaba todo dentro de un plan. Y quienes tienen un estado de conciencia mayor se dan cuenta y logran entender todo este entramado que se arma en su perfección. Sí. Y que tú lo logras ver, yo lo logro ver y mucha gente también lo logra ver. O sea, aparte de lograrlo ver, es aceptar, no rechazar. Claro. Y ahí tú te das cuenta de todo lo que tú acabas de conversar, te das cuenta de todo porque aceptaste lo que estás viviendo y estás consciente. Por eso que todas las fuerzas en ese aspecto se mueven a tu favor, ¿no es cierto? Entre comillas. Pero eso es porque
realmente nosotros aceptamos nuestra realidad y somos conscientes de eso. Así es. Así es. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá este podcast, donde queríamos contar más como una pincelada, porque esto es una pincelada, Así es. porque tenemos que ahondar más en estos paradigmas que hay de mal entender lo que es la enfermedad. Entonces, lleva a explicar el por qué nosotros, que Millenco y yo estábamos llevando todo lo que era la cuántica arturiana, desarrollando este hermoso proyecto, nos viene dentro de nuestra particularidad estas grandes y hermosas enfermedades, pero que estamos ahí cada día más conscientes en salir, porque esto es un continuo trabajo. Sí. Esto no se acaba. Esto no se acaba porque por eso estamos acá. En este 3D. Aparte, vamos a alargarlo un poquito. Aparte, Missy, que nosotros somos un fractal, tenemos muchos cuerpos y muchas vidas. Entonces, ¿qué pasa? En esta tercera dimensión, en esta vida, tenemos esta experiencia, ¿cierto? Pero también estamos viviendo en otras vidas. Y eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo, es darse cuenta realmente, porque te pongo un ejemplo. Yo cuando escucho los términos que aplican las personas para hablar de las enfermedades, veo que están todos equivocados. Sí. Están todos equivocados. Son cosas tan sutiles que hay que corregir porque están entendiendo al revés o equivocadamente los términos. Y para eso, como te digo, es interesante tocarlo de esta manera y de darse cuenta que esta es una realidad que la vamos a vivir sí o sí. Bueno, yo voy a dejar este podcast con algo que los maestros me dijeron, que la enfermedad era el ajuste a tu alineación. ¿Qué quieren decir con eso? Lo vamos a comentar. Voy a comentar muchas cosas que ellos me dijeron y que rompen estos paradigmas de que es todo al revés. ¿Por qué? Porque lo han programado en falsas creencias. Sí. Porque la idea es que no conectes con esa verdad. Porque si conectas con esa verdad, logras entenderlo todo y verlo todo en su normalidad. Y cuando logras ver todo en su normalidad, es que te liberas de todo y amas todo lo que está pasando. Entonces, eso es lo que no quieren que el ser humano logre. Así es. Esa liberación, ese desapego, porque ahí está uno de los grandes secretos. Entonces, bueno, lo vamos a ir desarrollando en otro podcast y queríamos abordar primero este tema, así que seguimos conversando con Millán, con gusto. Sí, es un gusto que estamos reunidos, que es una bendición después de un año y tanto. Después de más de un año que logramos ya estar este reencuentro con Millenco y que vamos a ir desarrollando otros conversatorios. Así es. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Hasta chao, luego. chao.